Escucha el podcast Legalmente con los abogados Jonathan y Josh. Infórmese sobre temas legales como la inmigración, casos criminales, lastimaduras personales y otros. Y ojalá y te diviertas un poquito también. Legalmente con los abogados Jonathan y Josh. Bienvenidos una vez más al podcast Legalmente con el abogado Jonathan y Josh. El día de hoy vamos a conversar un poco sobre inmigración y también la ley penal. Ya han pasado 2 semanas. ¿Cómo has estado, Josh? Bien, trabajando en los casos, Así tratando es. de ayudar a quien podemos. Así es. Una de las cosas que me encanta de este trabajo es que, bueno, a veces hay abogados que solo hacen videos y otras cosas, pero nosotros realmente estamos involucrados en los casos y al mismo tiempo haciendo a veces los videos, ¿no? Y entonces realmente la experiencia, la información que compartimos es porque nosotros realmente lo estamos viviendo en ciertos casos, ¿no? Ya recuerdo años atrás antes de que estábamos trabajando juntos y éramos nada más amigos y hablamos que teníamos, yo creo que una de las cosas que nos hizo acercarnos como amigos y abogados, y porque teníamos la misma manera de pensar, en particular acerca de educar a la gente, educar al público, porque por varias razones, pero que tenemos un cierto tipo de conocimiento que es válido y que tiene mucho valor para la comunidad. Entonces, aquí estamos haciéndolo. Así es, así es. Bueno, tú me estabas comentando antes de empezar sobre una experiencia de un amigo tuyo, ¿no? Que tuvo en estos días, que se relaciona mucho con las noticias de inmigración. Entonces, yo te pedí que compartieras eso un poquito. ¿Qué fue lo que le pasó a tu amigo? Ya, yo tengo uno de mis mejores amigos, él asiste a una iglesia y allá con la iglesia, ellos cada año, por el, ¿cómo se llama? Spring break, como el descanso de primavera de sus hijos en la escuela, van ellos a un lugar un poco al sur de Juárez. Ellos van y hacen un trabajo, como una obra de caridad. Allá ellos construyen casas, hay una escuela allá y traen juguetes y ropa y todo. Entonces, este año ellos fueron algunas semanas atrás y mientras que estaban allá, porque vienen cruzando la frontera, mientras que estaban allá, sucedió ese incidente que ha estado en las noticias, cuando todas las personas que estaban en Juárez, que ellos se acercaban a la puente, yo creo, Sí. Y ellos se acercaron y fueron corriendo y trataron de entrar a los Estados Unidos por fuerza. Entonces mi amigo, yo hablé con él el otro día y él me dijo que ellos estaban allá haciendo su trabajo y todo, y escucharon de eso y estaban muy preocupados que no iban a poder reentrar. Y aún dijeron que ellos entraron no en Juárez, pero la otra entrada que está un poquito cerquita, Juárez, no me acuerdo cómo se llama, pero ahí por ahí entraron. Pero yo le pregunté cuando regresó, ¿ustedes pudieron cruzar sin problema? Y dijo que sí, pero es interesante hablar de eso, sí. Sí, no, yo estuve ahí hace unos meses. De hecho, tenemos unos empleados en el área, ¿no? De El Paso. Entonces fui a visitar, estuve en las reuniones con ellos y después cruzamos la frontera a Juárez para cenar. Y eso fue a finales de noviembre. Y yo me sorprendí muchísimo. La primera vez que yo había visitado Ciudad Juárez, tengo un amigo mexicano que es de esa área y yo le estaba mandando texto, decía, mira dónde yo estoy. Dice, no, cuídate mucho, Jonathan, no vas a regresar, no sé, te puede pasar algo. Fuimos a cenar y regresamos y me sorprendí muchísimo del frío. Yo nunca me imaginaba que Ciudad Juárez, México, yeah. Y muchísimo frío. Hemos visto fotos este año de nieve. Entonces me pongo a pensar mucho en los inmigrantes quienes se encuentran en esa ciudad esperando algún cambio con sus hijos. Y de hecho escuché de esa noticia también por mi parte, que fue un rumor y vi imágenes de celulares
que las personas estaban mostrando, ¿no? Y mostraban un mensaje en particular que decía que en tal fecha, a tal hora, podían llegar a tal lugar, un puente específico con sus niños, y que los agentes de inmigración iban a dejar ingresar a ciertas personas a los Estados Unidos si es que llevaban hijos. Entonces todos se acercaron y fue un caos, ¿no? Nadie pudo entrar. Los policías mexicanos estuvieron ahí también del lado de los americanos, y salieron todas las noticias. Entonces, muy triste esta situación. Es increíble cómo los rumores salen en las noticias, siempre hay rumores entre la comunidad. El tío de mi hermano, de mi primo, de mi esto y esto me dijo esto, y siempre clientes nos hablan y me dicen mucho, pero yo lo vi en las noticias que ahora cualquier persona puede aplicar para si aplica para asilo, esto sucede. Y tenemos que decirle a veces que aunque sale. Y quiero tener cuidado con decir esto, porque tenemos muchos muy buenos amigos en las noticias, en las compañías de las noticias, pero a veces aún sale información que no es correcta o que es parcialmente tal vez correcta en las noticias. Entonces uno tiene que tener cuidado. Tiene que tener mucho cuidado, ¿no? Y lo que mencionas son varios puntos, ¿no? Primero, con los rumores. Muchas veces, yo creo que, ¿cómo diría? Los que son inmigrantes, algo que tienen que hacer o deberían de hacer es no buscar lo que quieres escuchar en las noticias o en una consulta con un abogado o conversación con tu amigo, sino que debes buscar lo que debes escuchar, lo que necesitas escuchar, la realidad de la situación. Muchas veces, y te ha tocado a ti también, pero en mi carrera muchas veces me han hecho entrevistas en los noticieros, Univisión, Telemundo. Esta semana estuve hablando con una reportera de New York Times un poquito sobre algo, y bueno, entonces sale la historia y luego empiezan las llamadas, llaman por teléfono y luego dicen, el abogado Jonathan prometió esto. Y ni dije eso, o sea, fue algo totalmente diferente. Entonces, lo que pasa muchas veces es que la gente escucha lo que quieren escuchar, que ya va a haber una reforma migratoria mañana. No, para nada. Estaban hablando de un proyecto de ley, es una propuesta, no es un cambio. ¿Sí me explico? Entonces, es bastante importante que las personas puedan tener mucho cuidado con los rumores o hasta ellos mismos inventar un rumor, ¿no? Los dos conocemos y los dos hemos visto aún hasta abogados que dicen cosas no ciertas en las noticias. Y la mayoría de los abogados de inmigración que conocemos son bien buenos, son muy honrados, se pueden confiar en ellos, pero se ve gente muchas veces en la comunidad, que sean notarios, que sean personas que no están conectados o no están, digamos, trabajando con un abogado, que ellos se aprovechan de anunciar anuncios muy grandes que viene este gran cambio. Entonces la pregunta sería, ¿cómo puede saber uno si está mirando la tele, digamos, o si está escuchando a una persona en la comunidad que dice que sabe? ¿Cómo puede saber uno que una información de inmigración que es falsa o no? ¿Tiene una idea? No, bueno. Si supiéramos eso. Esa es la cosa. ¿Cómo saber que realmente no, que algo es falso? Bueno, yo lo que le digo, y no sé si a esto vas, ¿no? Pero lo que yo le digo muchas veces en los videos o con mis clientes, si tú estás buscando una respuesta específica de un abogado y entonces haces una consulta y no te dicen lo que quieres escuchar, entonces hablas con otro y otro, digamos, hablas con 10 abogados y solo uno te dice lo que tú quieres escuchar, entonces yo más bien diría, no es que ese abogado sea especial o sabe otra cosa que los otros no saben, más bien él te está mintiendo y quiere agarrar tu caso. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Si tú estás viendo la misma respuesta en diferentes partes, pero por fin encuentras una fuente de información que te dice lo que tú quieres escuchar, para mí es una banderita roja. Tienes que tener cuidado con eso. Estoy de acuerdo 100%. También yo diría, si alguien está anunciando algo grande, o como dijiste, ¿cómo fue que dijiste que se aplica esta semana que de repente hubo un cambio que anunció el gobierno?
que no escuchábamos nada la semana pasada o el mes pasado acerca de esto, pero que de repente ya se puede arreglar de esta cosa muy grandísima y que vengan a mí pronto y le podemos ayudar. Si hay algo así que sale en la televisión, en advertencias, tengan un poco cuidado con eso. Y como dices, es verdad, es como que esta persona está diciendo lo que todos quieren escuchar, pero la realidad es que con grandes cambios en la ley de inmigración, usualmente es algo que se va a anunciar y se va a hablar de eso por meses. Sí. En las noticias. Eso es lo normal. Y a veces salen estos programas. Yo recuerdo el día 11 de marzo, casi hace 2 años, 11 de marzo, no, fue el 8 de marzo, el 8 de marzo 2001. Yo estaba con mi equipo en una reunión y se anunció lo de TPS para los venezolanos y que ese mismo día iban a empezar a recibir aplicaciones. Entonces, bueno, si pensamos en el mundo de los venezolanos, para ellos, ¿qué es lo que aprendieron? Aprendieron que puede haber un cambio de la noche a la mañana de repente que cambió mi vida, ¿sí? Pero si nos enfocamos en lo que tú acabas de decir, no siempre pasa así. Si es algo grande como de reforma migratoria, que no es solo para personas de un solo país, pero va a ayudar a todos los inmigrantes en el país de Estados Unidos, esos cambios vienen con tiempo y se va a escuchar debates en el Congreso y luego van a pasar la ley, un presidente va a firmar la ley nueva, después van a pasar varios meses para que inmigración pueda iniciar el proceso de implementar un programa nuevo como una reforma. Entonces nunca, jamás va a haber una reforma migratoria de la noche a la mañana en Estados Unidos, eso no va a pasar. Recuerda lo que pasó hace años. Hubo un abogado de Nebraska. ¿Cómo se llama? Él estaba viajando de un estado al otro, casi como uno de esos como pastores que en los tiempos más anteriores, pero él... yo estuve en Colorado en ese tiempo y él había venido a Colorado y había hecho reuniones grandísimas en como gimnasios y eso, y viajaba con un equipo de asistentes y ellos iban a Colorado y después Wyoming y después... Como un circo que pasa de ciudad en ciudad. Exactamente. ¿Cómo se dice tent? Sí, una carpa grande. Entonces ellos... vinieron al Colorado y él anunció que de repente se podía pedir asilo político sin casi ninguna calificaciones, que nada más tenía que tener esto y esto. Y estaba aceptando como, como $1,000 por persona o algo así. Entonces él creo que inscribió más que 1,000 personas en Colorado y otros 1,000 en Wyoming y otros en Nebraska. En total fueron como 8 o 9 mil personas. Y en Colorado se inscribieron, como dije, 1,000 y casi la mitad de ellos perdieron su caso de asilo y después los pusieron en deportación. Y me contrataron varios de ellos y tuvimos que luchar para quitar la deportación y eso. Y después ese abogado, él se suicidió, él se mató. Sí, yo escuché de ese caso, a lo mejor tú me contaste. Fue muy loco. Pero el daño, y su esposa se quedó con casi $1,000,000. Pero el daño que hizo fue tremendo, a toda la comunidad. Tremendo, Sí, entonces es bastante importante cuidarte muchísimo. Pero lo que se nota como lo hizo él, es como él fue yendo a estado por estado y eso es algo raro. Es mejor trabajar con personas profesionales que están establecidas en una parte y que ya se conocen y tienen reputación y todo. Sí, exacto. Y bueno, ¿qué es lo que está pasando en esa situación? Se está aprovechando de los inmigrantes que tienen falta, como que alguna cosa que no entienden, ¿no? Una falta de conocimiento porque pues son nuevos en el país y quizás no saben lo que están haciendo. Y para cambiar un poco de tema, ¿no? Aprovechando de los inmigrantes, algo muy triste, algo que nosotros siempre estamos tratando de ayudar y ayudar a nuestros clientes a que no caigan en esas trampas. A veces los inmigrantes cometen un error, un delito en su estado, ¿no?
Y algo que hemos hablado mucho en esta semana con los abogados que trabajan con nosotros es sobre la parte criminal. A veces uno comete un error criminal en su estado y por falta de conocimiento también pueden llegar a una situación muy difícil. Y entonces, bueno, quería poner ese tema un poquito sobre digamos, cómo es que inmigración se conecta con el área de la ley criminal y qué es lo que podemos hacer con eso, ¿no? Entonces, no sé, en cuanto a ese tema, ¿qué podrías decir? Mucho. Sí. Gracias. Exacto. Mire, yo tengo mucha experiencia en las dos categorías, en inmigración y también en defensa criminal. Esa conexión le decimos, en vez de inmigración, le decimos crimigración, porque es criminal e inmigración. Las leyes se juntan y se relacionan uno con otro. Es muy importante que un inmigrante, una persona que no tiene la ciudadanía aquí en los Estados Unidos, aún personas que tienen residencia permanente, o sea, green card, pero no tienen ciudadanía, si esas personas se encuentran con cargos o acusaciones criminales, es importantísimo que hablen con un abogado que sabe, que conoce las leyes, ambos inmigración y criminal. ¿Qué razón? Bueno, es porque un caso criminal muchas veces afecta muchísimo el estatus inmigratorio de una persona. Y no es algo tan fácil, tan simple. Por ejemplo, personas me dicen mucho, no es verdad que si es felonía, que es delito mayor. Si es felonía, sí me afecta, pero si es delito menor o misdemeanor, no me afecta, no es así, y no es. Hay tipos de delitos menores que si uno tiene una acusación o una convicción de eso, va a afectar de una manera tremenda por ejemplo, casos de robo, casos de deshonestidad, de fraude, se puede decir, o casos de drogas de cualquier tipo. Puede ser drogas tan pequeño como un pedacito de marihuana o de parafernalia. Que algo tan pequeño así podría causar que una persona sea deportada. Hablando de eso, de hecho, obviamente sin divulgar información delicada de nuestros clientes, tuvimos un caso donde la persona había cometido un error, ¿no? Y fue con un abogado penalista o de defensa criminal en nuestro estado, pero nunca habló con nosotros, nunca nos confesó, nunca nos explicó lo que había pasado. Escondió su delito de nosotros, hicimos todo caso de inmigración de asilo. El juez nos dijo que iba a aprobar el asilo con tal de que las huellas digitales salen limpias, ¿no? Y estamos esperando, y entonces en eso el cliente nos dice, bueno, es que cometí un error y esto estamos empezando a descubrir, y parece ser que tiene algo que ver con una convicción, lo que tú mencionas, pero que ese abogado criminalista nunca habló con nosotros, nunca habló con un abogado de inmigración. Antes de aceptar. Simplemente le pidió que se declarara culpable. Y entonces, ese punto puede ser algo muy peligroso, ¿cierto? Lo que pasó en ese caso, el abogado que él tenía en su caso penal, en su caso criminal, le dijo, oye, este tipo de acuerdo es buenísimo, este tipo de acuerdo. Y honestamente, si este cliente fuera un ciudadano de los Estados Unidos, el acuerdo que le ayudó a obtener el abogado fue bueno. Él nada más tenía que cumplir con algunos requisitos pequeñitos, sí. Cumplía con esos y ya se terminó el caso, sí, sin convicción. Así es, entonces quizás el abogado pensó, bueno, en mi experiencia esto es excelente, entonces yo ayudé a mi cliente. Ya. ¿No? Pero lo que tal vez no entendía, y me imagino que este abogado no es malo, me imagino que es buen abogado, nada más que no entendía las consecuencias migratorias que salieron con ese acuerdo. Entonces, voy a decir esto, este tema, esta combinación de leyes, de esta categoría, digamos, de crimigración de las dos leyes, es muy complicada. Hasta el punto de que abogados con
muchísimos años de experiencia todavía no lo entienden bien, es muy, muy complicado. ¿Qué entonces diría yo a personas que están escuchando esto? Si ellos son acusados de un crimen, o si un ser querido en su familia, un miembro de su familia, si recibe un cargo criminal, un caso criminal, no es posible, si yo me sentara aquí por 3 semanas enseguida, hablando de esto, jamás podría explicar todo, las posibilidades, las condiciones y todo. Entonces, lo que yo diría es que vayan a hablar con un abogado que tiene conocimiento de leyes de inmigración, ambos con criminales, porque puede ser que el abogado que ya tienen en su caso criminal, que le va a decir, este es un acuerdo muy bueno. Y puede ser que en la mayoría de situaciones con clientes que son ciudadanos, que verdaderamente sería bueno. Pero vale tomar el tiempo y tal vez un poquito de dinero, porque no le puedo decir cuántos casos he trabajado de personas que hacen el acuerdo, que se declaran culpables y después me vienen a hablar y ya es muy tarde. Sí. Ahora, hay una manera, si uno tiene un caso en que ya en el pasado se declaró culpable, aceptó culpa, aunque sea lo que se llama, ¿cómo es una plaza en como una prórroga? Sí, eso es lo que te iba a decir. No sé cómo, lo que pasa, a lo que tú te refieres es, yo no sé cómo se dice en español, pero el concepto es esto. Yo me declaro culpable y el juez me da unas tareas. Voy a ir a pagar una multa, o voy a hacer unas horas de servicio en la comunidad, o tomar algunas clases. Regreso con el juez, y entonces a cambio de lo que yo fui a hacer, el juez entonces me limpia, entre comillas, me limpia el récord, ¿no? Y me quita todo esto, ¿sí? Ya, creo es algo como un acuerdo en suspensión. Sí, un acuerdo en suspensión, como que tú te declaras culpable, pero van a poner eso en suspensión, o te van a dar una prórroga hasta que tú regresas al juez y le muestras todo lo que tú hiciste. Entonces dicen, bueno, entonces más bien no te vamos a dar esa convicción. Yeah. Y eso es algo que hemos visto en todos estos años, que es un problema muy grande para los inmigrantes. Un americano, si se declara culpable bajo esas circunstancias, perfecto, o sea, sale todo bien y no tiene ese récord penal. Pero para los inmigrantes es una trampa, ¿no? Uh-huh. Y otra cosa importante, marihuana. Es un tema muy controversial en la ley de inmigración, porque en casi cada estado, tal vez todos, no sé, ahora es legal. Yo creo que en todos los estados es legal por medicina. Sí, y tú y yo vivíamos y trabajábamos en Colorado en esos años, cuando en Colorado, en Washington, aprobaran por primera vez esas leyes, ¿no? En Colorado le dan a los niños en la escuela con su leche. No. Bueno, pero si hay niños, yo me tocó hacer divorcios y casos donde que los niños que están en la escuela encuentran las drogas de sus padres, y hay otros problemas con eso. Siempre, ¿no? La broma de Colorado es que pues todos lo hacen y todo, pero como dije, en muchos estados ahora es legal al nivel casual, digamos, o sea, se puede usar como si alguien quiere, igual de uso personal a veces. Y entonces ya ni investigan esos casos, ni hacen arrestos la policía, los fiscales, no persiguen esos casos ya en muchos estados. Pero al nivel federal, el gobierno federal todavía no ha declarado que marihuana sea legal al nivel federal. Entonces, como las leyes de inmigración son leyes federales, y los fiscales y los agentes y los oficiales de inmigración trabajan todavía al nivel federal, todavía es ilegal que un inmigrante fuma y usa marihuana, aunque sea un pedacito pequeñito, porque en esos casos, si esa persona sí le dan un ticket, hasta una citación pequeña por el uso de marihuana, en el estado tal vez no es nada, tal vez le dan una multa pequeñita, algo así. Sí, o no le hacen nada. Pero al nivel federal puede ser razón que alguien sea deportada.
Sí, y eso es uno de los conceptos también, y no tenemos que entrar en todo el tema, pero existen las leyes criminales en los estados, pero también el gobierno federal tiene su propia ley federal criminal. Y entonces cuando nosotros como abogados de inmigración miramos un caso donde la persona se confesó o se declaró culpable en cualquier estado, tenemos que fijarnos tanto en la ley del estado y como en la ley federal para ver qué es lo que va a pasar en el caso de inmigración. Y se puede ver súper, súper complicado. Y por eso es importantísimo lo que tú decías, siempre hablar con un abogado que tenga experiencia en ambas áreas y entienda esa intersección como que entre la ley criminal y la ley de inmigración. Y si eso hubiese pasado quizás con nuestro cliente, no estaríamos en esta situación. El abogado de defensa criminal en este estado, bueno, obtuvo un acuerdo con el fiscal en el estado y el cliente se declaró culpable. Pero por otro lado, ahora yo delante de un juez de inmigración tengo que explicarle al juez de inmigración lo que sucedió y puede ser que ya no ganemos el asilo por esa situación. No sabemos, está en el aire todavía. Entonces, bueno, digamos, una pregunta que te tengo, ¿no? Si una persona se declara culpable con un abogado criminalista y no sabía, no entendía lo que estaba pasando y que le iba a afectar en el área de inmigración, ¿qué opciones tiene? Buena pregunta. Existen posibilidades. Usualmente, depende de la situación, pero hay opciones. Hay opciones específicamente para personas que se declararon culpables tal vez el mes pasado o aún para personas que se declararon culpables años en el pasado. Yo acabo de terminar uno de esos casos en que una cliente, ella fue a un abogado y el abogado le avisó no muy bien y pudimos reabrir y ganar que se cerraron el caso. Entonces sí existen opciones, no son fáciles. Esa es una lucha grande, pero puede ser que esa lucha puede ser la lucha de su vida, porque si alguien se ha declarado culpable a un crimen que va a afectarlo hasta tal vez la deportación, se tiene que hacer la lucha. Pero sí existen. Lo que se hace muchas veces es lo que se llama una moción, que es una solicitación a la corte, que la corte reabre el caso y después que se retira la declaración de culpa. Y depende en qué estado uno vive. Por ejemplo, en Colorado existe una ley que ayuda mucho, que permite a una persona que tuvo ese problema que se pueda reabrir y después el caso se cierra sin la convicción. Pero no es así en todos los estados, pero todavía debemos investigar y hablar qué se puede hacer específicamente. Una razón en particular que puede ayudar a ganar ese tipo de solicitación a la corte es si uno cree que su abogado no le contó, no le explicó muy bien las consecuencias al estado de inmigración que vendría con la declaración de culpa. Entonces, en muchos casos sí hay opciones, pero son cosas muy serias que se deben hablar con un abogado que sabe las dos partes de la ley. Exacto, y a veces no vas a encontrar un abogado que conoce ambas áreas, entonces, pero mínimo debes buscar un abogado de inmigración y un abogado, yo siempre digo abogado penalista, pero un abogado de defensa criminal, para hablar de los dos temas y ver cómo te va a afectar, porque como digo, como americano quizás yo puedo declararme culpable a tal cosa, ¿no? Pero como inmigrante, lo que tú decías, a veces los fiscales hasta te ven como raro, ¿no? Dicen, pero ¿por qué quieres pelear esto en una audiencia con un jurado y todo? Pero no comprenden, no entienden que para un inmigrante eso es toda la vida. Si no gana este caso, ya lo van a deportar. ¿Tú conoces a un abogado que tenga los dos lados de experiencia? Bueno, se llama Josh Deary, está aquí con nosotros, ¿verdad? y eso es bueno, ¿no? Aquí en el área. Ahora, nosotros, para aclarar este punto también, una pregunta súper frecuente que nos hacen: ¿cómo es que tú como abogado puedes ejercer en todos los estados? Eso no es así. Y nosotros, bueno, en el área de inmigración, nosotros sí podemos ayudar en las cortes de inmigración por todo el país, porque se trata de la ley federal.
Pero si hay una persona que no está donde nosotros tenemos nuestra licencia, tengo mi licencia en el estado de Colorado, de Utah, tenemos abogados, tú también en ambos estados, tenemos abogados con licencia en New Mexico, con Texas, Iowa, Indiana, hay diferentes de los que están aquí que tienen otros. Yeah. Pero si no estamos en ninguno de esos estados, o sea, si el cliente no está ahí, entonces, bueno, no podemos nosotros ayudar con la parte criminal, sí, porque se trata de la ley del estado, pero todavía podemos ayudar con la parte de inmigración. Estaba pensando en una cosa más que es relacionado con eso. Yo siempre digo a mis clientes que en el mismo momento que pueden cambiar su estatus, deben de hacerlo. Y me explico. Muchas personas son residentes, llegan a ser residentes legales, o tener su green card, y después dicen, pero no quiero hacerme ciudadano, o voy a esperar varios años y todo. No quiero aprender inglés. Yeah. No quiero comprar inglés sin barreras. Eso. Y he tenido muchos casos, muchos clientes que me han venido a hablar cuando están metidos bien profundo en un problema en que si fueron ciudadanos no tendrían la posibilidad de ser deportados. Pero si como residentes pueden ser deportados todavía. La residencia permanente, todavía uno con residencia permanente puede ser deportado. Es un poco más difícil deportar a un residente que a una persona sin estatus, pero todavía que si tiene hasta un cierto nivel de caso criminal o algo, se puede quitar la residencia y se pueden deportar. Yo he visto eso mucho con nuestros clientes cuando van de viaje. Están de vacaciones, tienen su residencia, su green card, o los mexicanos a veces dicen la mica, ¿no? Yeah. Y están afuera de vacaciones, y cuando vienen de regreso y llegan al aeropuerto o a la frontera, de repente los arrestan y dicen, ¿pero por qué? Y fue por algún delito criminal que habían cometido como residentes, y entonces hay otra inspección. No son ciudadanos de Estados Unidos, entonces se les hace una inspección al volver a ingresar al país, y en ese momento pueden llegar a tener problemas en los aeropuertos, en la frontera, y ahí tenemos que meternos y tratar de no sé, buscar la forma de defender contra deportación. Y ahí podríamos contar muchos cuentas así. Vamos a hacer un programa dedicado nomás a las historias, ¿no? Yeah. Recuerdo una vez una cliente que me vino a ver. Ella tenía 33 años. Vino a los Estados Unidos con como 5 o 6 años, algo así, como bebé casi. Vino a los Estados Unidos. La trajo su mamá. Y después ella y su mamá tenían muchos problemas, no se llevaban bien. La mamá la echó de la casa como cuando era joven. Ella había vivido básicamente por varios años, había vivido en las calles, tuvo problemas con drogas y todo. Y ella admitió, sí, podría haber hecho mejor, podría haberme portado mejor. Pero con 33 años, ella no tenía idea de que ella no era ciudadana. Creía ser ciudadana de los Estados Unidos. Y con 33 años la arrestaron por algo. Le dieron una felonía, un delito mayor. Y ella, durante ese proceso, averiguó por la primera vez que no era ciudadana de los Estados Unidos. Wow. Entonces, ella sabía que vino como muy joven, pero no tenía idea que no era ciudadana ahora. ¿No viste una historia hace poco, creo que salió en CNN, algo así, de un agente de inmigración que llevaba 30 años trabajando, deportando a las personas, y luego supo que él no había nacido en Estados Unidos? Creo que sus padres habían falsificado documentos o algo, y ahora él estaba en un proceso de deportación también. Tenía que deportarse así mismo. Sí, no supe exactamente qué fue lo que pasó al final, pero eso fue hace como un mes, salió en todas. Bueno, este cliente, ella me dijo que me van a mandar a un país que no conozco. Sí, casi ni hablo el idioma. No sé nada de ese país. No tengo amigos allá, no tengo familia allá. ¿Qué voy a hacer? Y yo le dije,
podemos tratar de buscar una manera, pero a ese punto, cuando ya habían cometido un crimen muy grave, Sí. si ella, realmente yo le doy la culpa en ese caso a su mamá, Sí. a los pero padres. he visto ese muchas veces con varias historias distintas de personas que tenían la oportunidad de arreglarse, a hacerse ciudadano, pero no lo hicieron. Sí. Y lo Hágalo. mismo, exacto, lo mismo pasa con los programas como de TPS, de DACA y otros programas. Existe, creo que se dice en español, una ventanilla de oportunidad, ¿no? A window of opportunity. Y como digo, bueno, nuestro español se pueden burlar de nosotros, no hay problema, ¿no? Pero y tienes que aprovechar el momento. Cuando está disponible un programa, aprovechen ese momento. No sabes lo que puede pasar. Pueden cambiar el programa, puede cambiar la ley o puede pasar algo. Y incluso puede ser que te acusan de algo que tú no hiciste, pero eso te podría también parar tu progreso en el área de inmigración. Entonces, siempre y cuando tengas la oportunidad, esa es la mejor inversión de tu tiempo, de tu dinero, de tus esfuerzos, es buscar esa oportunidad, ese beneficio migratorio, porque después no sabes si va a existir esa oportunidad. Ya, estoy 100% de acuerdo. ¿Qué más? Bien, bueno, pienso que ese es el tema que queríamos poner el día de hoy, esa noticia de lo que estamos viendo en la frontera. Tener mucho cuidado con los rumores de pasillo, ¿no? Cuando tú escuchas algún rumor, también es tener mucho cuidado con lo que ves en las redes sociales. Lo que mencionabas antes me llama mucho la atención porque hay tanta gente desesperada en la frontera viendo quizás este podcast o escuchando otros abogados de inmigración en las redes sociales todos los días buscando una opción para su situación. Al mismo tiempo, esa persona en las redes sociales normalmente está tratando de hacer algo de contenido como para que quizá sea viral, ¿no? Y entonces a veces hay abogados que no van a tener cuidado y van a anunciar alguna situación que realmente no es algo relevante, pero tú vas a sentir que sí. Entonces tienes que tener bastante cuidado con eso. Y las personas que están en un proceso migratorio, están aquí en los Estados Unidos, lo que tú mencionabas, siempre consultar con un abogado de inmigración, así sea un caso de defensa criminal, tienes que consultar. Si no eres ciudadano de este país, siempre tienes que hablar con un abogado de inmigración y un abogado penalista o un abogado que trabaje en ambas áreas, ¿no? Sí. Para realmente tener la mejor opción para tu caso. Ok, estaba pensando en algo más. ¿Ya terminamos con ese tema? Sí. Si alguna persona escuchando eso quisiera hacer una pregunta a nosotros y si quisiera que la contestemos aquí durante el podcast, si esa persona quisiera hacer eso, ¿cómo podría mandar una pregunta a nosotros? Bueno, nosotros estamos publicando este podcast en diferentes partes. Tenemos en las redes sociales, pueden buscarnos en el Instagram y dejar un comentario en los videos que estamos publicando de este podcast, ¿no? Entonces pueden dejar un comentario ahí o mandarnos un mensaje privado en Instagram. También ponemos el video completo siempre en mi canal de YouTube, El Abogado Jonathan, y ahí pueden poner su pregunta. Entonces, antes del próximo programa, lo que vamos a hacer es revisar los mensajes en Instagram y también los comentarios en YouTube, y vamos a escoger algunas de las preguntas que nos llegan ahí y contestar las preguntas aquí en el podcast. Buena idea. Eso Perfecto. es lo que quería saber. Listo. Entonces, bueno, hasta la próxima. Mil gracias por escuchar nuevamente y te invitamos a que puedas compartir este video o este podcast en tus redes sociales, invitar a tus amigos, a tu abuelita, tu primo, tu prima, ¿no? Que puedan escuchar y estaremos de regreso con un programa similar dentro de 2 semanas. Gracias y nos veremos a la próxima. Escucha el podcast Legalmente con los abogados Jonathan y Josh. Infórmese sobre temas legales como la inmigración, casos criminales, lastimaduras personales y otros. Y ojalá y te diviertas un poquito también. Legalmente con los abogados Jonathan y Josh.